Hola, el video de esta semana es sobre manejo de tiempo y en este video hablaré sobre cosas relacionadas a cómo decidir qué cosas hacer con nuestro tiempo, a la organización del tiempo en sí y también a ejecutar o cumplir las cosas que nos hemos propuesto. En cuanto a lo primero de cómo elegir qué hacer con nuestro tiempo, en realidad depende mucho de lo que crea cada uno y en general cada persona tiene sus propias formas de decidir qué es lo que valora más y a qué le quiere dedicar tiempo. Y también es normal y natural que eventualmente, con el tiempo, vayamos cambiando nuestra forma de pensar y vayamos cambiando nuestras prioridades, las cosas que consideramos valiosas. Pero sí es importante definir algunas cosas respecto a si tener metas u objetivos es realmente lo que queremos, ya que hay actividades que a lo mejor nosotros queramos conseguir algo, progresar, o hay otras que simplemente queremos disfrutar al momento de realizarlas. Y ambas cosas pueden estar bien, y no se trata tanto de la actividad que realicemos, sino de lo que nosotros pensamos al momento de realizar esa actividad. Por ejemplo, si es que podemos realizar una actividad como la jardinería, a lo mejor nos gusta hacer jardines, y solo disfrutemos de realizar la actividad. No queremos ser grandes jardineros, no queremos ser mejores cada día haciendo jardinería, simplemente queremos disfrutar esa actividad. Entonces, esa misma actividad, sin embargo, también puede ser realizada de forma un poco más con metas, con objetivos. Por ejemplo, podríamos, no sé, a lo mejor iniciar un negocio con jardinería, meter plantas y eso. Entonces, a lo mejor estamos interesados en mejorar nuestra eficiencia. También podríamos, por ejemplo, ingresar a concursos de jardinería. Entonces, en ese caso, cuando algo ya tiene metas y objetivos, entonces la cosa cambia un poco. Y es importante definir exactamente qué es lo que buscamos con cada actividad que realizamos para poder dedicar el tiempo que corresponde. Por ejemplo, si es que queremos mejorar en algo, es adecuado considerar momentos en los cuales ponernos a prueba nosotros mismos, verificar que realmente estamos cumpliendo objetivos intermedios en vista a conseguir un objetivo mayor. Entonces, el proceso mental y la forma en la que realizamos las cosas es completamente diferente. Entonces, una vez que hayamos definido qué es lo que queremos hacer, en el caso de no buscar algo sin planes, sin objetivos, sin metas, que como mencioné no necesariamente está mal, podemos simplemente disfrutar de las actividades, tener una rutina, realizarlas con cierta frecuencia o si no cuando tengamos la oportunidad y no preocuparnos tanto en forzarnos a hacer las cosas mejor, mejorar la eficiencia, que a veces incluso pueden arruinar los buenos momentos al hacer esa actividad. Por otro lado, si es que tenemos alguna meta u objetivo, pues sí es importante trazar cierto plan que podamos usar para conseguir lo que queremos. Entonces es importante tener realmente un objetivo, una meta y no tanto un deseo simplemente. Bueno, alguna diferencia que normalmente se hace es que un deseo es algo que uno quiere, pero que no se tiene un plan ni un límite de tiempo para conseguirlo. En el caso de un objetivo, una meta, sí es importante tener un plan, la forma en la cual lo vamos a conseguir y también un límite de tiempo razonable en el cual realmente podamos llegar a realizarlo. Respecto a eso, para tener un objetivo, una meta y no tanto un deseo, es importante tener las cosas lo más concretas posibles. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos o queremos algo como ser, eh, por ejemplo, en mi caso que estoy estudiando medicina, ser un gran médico, entonces a lo mejor no es algo que pueda transformarse fácilmente en un plan, diré, en un objetivo, una meta, ya que es algo muy general, muy amplio. Y una opción mejor en cuanto a decidir qué hacer es tener algunos objetivos intermedios o tener incluso un objetivo alternativo que se asemeje a lo que queremos lograr. Por ejemplo, en el caso de medicina, a veces hay exámenes que prepararse para uno es como más concreto, porque si te preparas por un examen ya tienes los recursos a los cuales prepararte, tienes un límite de tiempo en el cual lo vas a dar. Entonces, al ser más concreto, hay más posibilidades de que se pueda crear un plan y que realmente te fuerce a hacer actividades que te lleven en esa dirección. Así que con esas cosas en mente, un poco de las actividades que
en las cuales uno tiene algún plan, otras en las cuales no, y de ese plan más o menos uno define qué es lo que quiere hacer, en cuánto tiempo lo quiere hacer. Con todo eso en mente, nosotros ya podemos concretarlo en algún tipo de plan específico que vamos a seguir con frecuencia, que vamos a seguir todos los días. Porque hay una frase que me gusta mucho que es como soñar en grande y comenzar pequeño, porque si bien podemos tener grandes sueños, esos sueños no se van a concretar en un día, va a ser un proceso muy largo, y al despertarnos cada mañana, a hacer las cosas que hacemos, muchas veces al ver lo que queremos, nuestro sueño gigante que tenemos, pues podemos sentirnos abrumados y que nos falta muchísimo. Pero en realidad la forma más adecuada es comenzar poco a poco y cada día hacer lo mejor que se puede, y con esa constancia posteriormente podemos llegar a hacer grandes cosas. Entonces ahora es donde pasamos a la parte de cómo organizar nuestro tiempo. Y aquí en lo personal he cambiado muchas formas de cómo organizar mi tiempo, pero actualmente clasificaría en dos o quizá en tres formas de organizar el tiempo, que la clasificación es un poco artificial, pero más o menos creo que se puede entender. La primera forma, digamos, el primer tipo de actividades sería las actividades rutinarias, que son cosas, por ejemplo, que se hacen todos los días o de forma interdiaria con una frecuencia bastante alta. Por ejemplo, si es que estudiamos o leemos y lo hacemos todos los días, esto entraría en esta categoría de actividades rutinarias. Por otro lado estarían las actividades que son como eventos o actividades, digamos, que se pueden poner en un calendario, actividades que son únicas o que solo ocurren en un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, a lo mejor queremos realizar un trabajo para un día específico, tenemos una presentación, tenemos que asistir a un cumpleaños de un amigo. Entonces todas esas cosas entrarían en este otro grupo de actividades. Y por último, esta que sería también una actividad rutinarias, pero un poco diferente, porque en lugar de ser con una frecuencia alta es con una frecuencia más baja. Por ejemplo, una vez al mes, si es que queremos, no sé, revisar alguna vez al mes, o por ahí algunos pagos que tengamos que hacer cada cierto tiempo, pero que no es muy frecuente. Entonces esto entraría en este otro tipo de actividades. Pero principalmente serían las que mencioné primero, que son las actividades rutinarias y las actividades que son más como eventos, actividades en ese periodo de tiempo específico. Y bueno, en cuanto a las actividades rutinarias, vamos a tener diferentes aspectos positivos y aspectos negativos. En mi caso, yo en un inicio debo decir que era bastante fan de tener todo como rutina. Por ejemplo, tener un horario semanal y tener exactamente las cosas que iba a hacer cada día. Entonces, eso digamos que tiene bastantes ventajas. Una de ellas es que hace que la distribución del esfuerzo sea un poco más sencilla. O sea, el esfuerzo lo dividimos de una forma más eficiente. Por ejemplo, si queremos leer un libro en 2 días, va a ser algo bastante complicado. Tendríamos que, digamos, dedicar bastante tiempo para leer el libro. En cambio, si es que nos proponemos leer constantemente cosas, no sé, 15 minutos todos los días, de esa manera distribuimos nuestro esfuerzo, y al hacerlo un hábito, incluso a veces ni siquiera lo sentimos como que es algo especial, algo como si fuera la gran cosa. Sin embargo, podemos avanzar mucho. Considero que en el aspecto del estudio, esto es algo que sí marca bastante la diferencia. Estudiar todos los días realmente es mucho más eficiente y más cómodo que estudiar momentos antes de los exámenes. Además, tener rutinas te alivia un poco el tema de pensar las cosas que quieres hacer. Cuando una vez que, por ejemplo, tienes tu horario semanal y realices las cosas, ya no necesitas pensar, planificar cosas. Simplemente sigues lo que te toca hacer a cada hora del día y lo haces. No necesitas pensar en nada. Sin embargo, lógicamente también hay aspectos negativos diferentes. El principal aspecto negativo, que en realidad fue lo que me hizo dejar de sobreestimar tanto a las rutinas en general, es el hecho de que tiene una baja flexibilidad, ya que a veces hay días que ocurren cosas por motivos varios. También a veces cuando quieres, por ejemplo, hacer cosas con otras personas, pues muchas veces tu horario no va a cuadrar con el de los demás. Entonces, en estas situaciones es donde
suele venir mejor el otro tipo de actividades que mencioné, que sería aquellos que son como eventos y otras cosas. Entonces, antes de pasar a este tema, para el tipo de actividades que son rutinarias, yo normalmente simplemente utilizo alarmas en el celular o a veces, como mencioné, hago algún horario. Por ejemplo, puede ser en Excel o en cualquier programa, en el cual en cada hora pues indica por cada día qué cosas tengo que hacer. Al momento, para eso simplemente lo utilizo para estudiar, para leer algunas cosas. Son cosas que realizo todos los días, también preparar el almuerzo. Entonces son rutinas que realizo siempre y ya me alivio el trabajo de pensar, de planificar. Ahora, en este otro tipo de actividades que son más como eventos, actividades que podemos poner en un calendario, digamos, las ventajas son que es mucho más flexible. Esta es una gran ventaja porque nos permite poder planificar de antemano algunas cosas y si hay algo que se presenta, pues podemos reordenar las cosas fácilmente entre diferentes días, a diferencia de un horario en el cual ya es algo que es fijo. Otra ventaja que también tiene es que al hacer las actividades de esta manera, pues ya no se crea tanta monotonía, ya que podemos hacer cada día algo completamente diferente. Bueno, sobre esto en realidad no necesariamente depende de la actividad que realicemos, sino también depende de cómo es que lo realizamos y de la forma en la que enfoquemos cada cosa. Porque en realidad hay actividades que son rutinarias, pero que no necesariamente son monótonas. Por ejemplo, si es que estuviéramos leyendo un libro o haciendo algo similar, pues podría ser algo muy rutinario, pero la actividad en sí podremos estar leyendo historias o aprendiendo cosas muy diferentes entre sí y puede que esa actividad no sea nada monótona en absoluto. Un aspecto negativo de esto es que se requiere cierto tiempo para planificar algunas cosas y para esto sí es importante considerar algo importante, que es evitar planificar las cosas de más. Cuando uno está planificando algo, es tiempo que uno gasta sin hacer la actividad. Entonces, si uno pasa mucho tiempo planificando cosas sin llegar a hacerlas, uno puede sentir que realmente está siendo productivo, está haciendo muchas cosas cuando no es así. Entonces, hay que evitar planificar mucho las cosas, especialmente si son a largo plazo, ya que es probable que muchas de estas cosas cambien conforme pase el tiempo y terminemos haciendo cosas un tanto diferentes. Entonces, si nosotros tenemos un plan perfecto, al final puede que no lo cumplamos y está bien. Lo que nos sirve, planificar y todo eso, es simplemente para tener una noción, una idea de qué es lo que queremos hacer en el futuro. Para esto, digamos, se puede tener de varias maneras. En mi caso, simplemente uso Google Calendar, el calendario que tiene Google, y para mí es suficiente, permite poner las actividades en los días que se quiere, también se puede poner las horas específicas, también se puede agregar algunas notas y algunas cosas más, que bueno, para mí es suficiente, pero a lo mejor por ahí hay otras aplicaciones de calendario que puedan servir de manera similar o incluso mejor. Entonces, en mi caso, la forma en la que lo uso es simplemente tengo el calendario y lo lleno de actividades que tengo que hacer cada día. Entonces ahí puedo poner algunos cumpleaños, no sé, salidas con amigos, salir a montar bici o incluso actividades que tenga relacionadas a los estudios, a otras cosas. Entonces, todo esto también se puede poner con colorcitos y más o menos tener un poco más organizado las actividades que se tienen que realizar. Por último, respecto a estos tipos de actividades, estarían las que son como recordatorios o esas rutinas un poco más largas. Justamente lo descubrí en Google Calendar, que permite tener ciertos recordatorios, por ejemplo, el primer sábado de cada mes o, no sé, el mismo cada cierto tiempo, cada 10 días o algo. Entonces, tener estos recordatorios puede servir para poder hacer algunas cosas. En mi caso, por ejemplo, grabar videos es algo que realizo una vez a la semana. También hay otras actividades que realizo una vez al mes y otras cosas que realizo con cierta frecuencia, por ejemplo, hacer algunos pagos para algunas cosas y eso. Entonces, esto en Google Calendar también me ayuda bastante a organizar algunas cosas. Ahora, terminando de hablar de lo que es la organización del tiempo, simplemente, también es importante considerar algunas otras cosas que hay que tener en mente. Uno es que no todo se trata de dar más tiempo.
Por ejemplo, hay actividades que lógicamente son prioridad para nosotros, pero no solo se trata de a ciegas ir poniendo más tiempo y más tiempo y más tiempo a esas actividades. Es importante también encontrar la manera de mejorar la eficiencia de ese tiempo que hemos asignado. Entonces, a veces si es que damos mucho tiempo a esa actividad, pues terminamos haciéndola, pero no nos fuerza a mejorar nuestra productividad en esa misma actividad. Entonces, para esto es importante darnos cuenta de esto y encontrar nosotros mismos las estrategias que puedan reducir esto. Por mencionar algunas, por ejemplo, en estudio hay una técnica que es de Pomodoro, que es poner ciertos intervalos de tiempo y descanso alternados para poder no distraernos al momento de estudiar. Entonces podemos poner, por ejemplo, 25 minutos de estudio, 5 de descanso, 25 de estudio, 5 de descanso y así. También podemos, dependiendo de lo que hagamos, podemos realizar otras cosas. Si es que hacemos deporte, podríamos definir exactamente nuestra rutina de ejercicios y poner tiempos, no dejarlo simplemente al tiempo que nos salga. Entonces, ser un poco estrictos con eso. Podríamos, por ejemplo, si es que estudiamos con algún banco de preguntas, por ejemplo, podríamos ponernos tiempos límite para las preguntas, de paso que nosotros practicamos para el examen real y muchas otras cosas. Así que simplemente es tener esto en mente, que controlar nuestro tiempo, controlar nuestra eficiencia nosotros mismos, nuestro desempeño, con la intención de mejorar nuestra eficiencia, es algo que puede servirnos muchísimo y nos va a permitir eventualmente poder hacer más cosas con el mismo tiempo. Otro tema adicional que también es importante considerar es el hecho de tener diversión en las actividades que realizamos. No todo se trata de productividad, de eficiencia, de hacer todo en el menor tiempo posible, hacer la mayor cantidad de cosas en el día. Es importante también nosotros disfrutar de las cosas que hacemos, porque eventualmente a largo plazo es lo que va a hacer que continuemos haciendo esas actividades. Entonces, encontrar la manera de disfrutar incluso de las cosas más aburridas es algo que puede llegar a ser muy útil para cumplir nuestros objetivos. Por ejemplo, si es que estudiamos, encontrar algo que realmente nos gusta, disfrutamos de estudiar de una manera, puede incluso ser mejor que encontrar otras maneras que a lo mejor no son tan eficientes, pero que es un dolor de cabeza realizarlas. Es importante incorporar esa diversión en las cosas que hacemos, o también podemos incluso incorporarla artificialmente. Si usamos una técnica de Pomodoro, por ejemplo, en los descansos podemos hacer algo que nos guste, algo divertido, simplemente podemos bailar o lo que sea. Entonces, intentar nosotros mismos como darnos nuestra diversión, que lógicamente nos merecemos, es algo bastante útil. Y algo que también podemos intentar es hacer cosas con otras personas o incorporar incluso a otras personas en nuestras rutinas e intentar hacer cosas en grupo, porque si es que interactúas con otras personas, suele terminar cosas divertidas, especialmente si es que te llevas bien con otras personas, así que eso también puede ser una buena idea. Y ahora ya llega la parte final del video, y en esta quiero hablar sobre un tema que creo que tan importante como cumplir nuestros planes, que es saber incumplir nuestros planes. Eventualmente, 100%, bueno, no sé si 100%, pero es casi seguro que si queremos hacer algo, estamos organizando nuestro tiempo, tenemos todas las cosas que queremos, tenemos nuestro horario, tenemos nuestro calendario, lo que sea, es casi seguro que en algún momento no cumplamos lo que nos hemos propuesto. Este incumplimiento en realidad puede ser por algo que pase, alguna emergencia, algún contratiempo, o también puede ser simplemente porque no teníamos la energía de hacerlo o decidimos no hacerlo por cualquier cosa. Entonces, para esto es importante considerar algunas cosas. Por ejemplo, algo que es importante es ser realmente realistas con lo que vamos a hacer. Esto conlleva un poco de autoconocimiento y generalmente si es que no han planificado mucho las cosas, es probable que no se conozcan a sí mismos mucho. Yo cometí ese error bastante y lo que me pasaba a mí, y supongo que les pasa a muchos, es que al momento de planificar, si es que planifico algo, es porque normalmente estoy como inspirado, porque quiero hacer algo. Entonces planifico las cosas, pongo cosas en mi calendario, hago la rutina, todo eso. Y yo mismo me sobreestimo porque pienso que como con la energía que estoy en ese momento va a ser con la que esté durante la ejecución de todas las actividades. Y normalmente no es así. Generalmente al momento de planificar uno está un poco
con más energía de lo que normalmente está. Entonces es un poco de darse cuenta, de conocerse un poco cómo vamos a estar en el futuro, puede ayudar a tener metas más realistas. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo un poco eso, y también algo que podemos hacer es, digamos, ponernos como una malla que nos salve de no hacer nada, porque normalmente el problema es que cuando incumplimos una cosa solemos descartar todo. Por ejemplo, imaginemos que un día digamos, ya, este día voy a estudiar todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y resulta que nos levantamos, estamos con flojera, nos centramos en el celular, una red social, y pasamos 2, 3 horas del día solo en el celular viendo cosas que no son estudiar. Entonces, muchas veces podemos decir, no, ya este día salió mal, no se cumplió, entonces comienzo el día siguiente, pero ya perdemos todo el resto del día. Entonces, normalmente es mejor, o sea, darnos cuenta de esto y pensar que poco es mejor que nada. Y a pesar de que hayamos incumplido algo, pues intentar remediarlo o hacer algo en lugar de nada. También algo que podemos hacer, una estrategia, es tener como un mínimo salvador, que sería una actividad que sea lo que consideramos como lo mínimo que podemos hacer para que un día no sea perdido. En mi caso, por ejemplo, cuando estudio, uso flashcards de Anki. Entonces, si es que hacemos algo parecido, sería, por ejemplo, ya, para mí, si es que reviso 100 flashcards de Anki, entonces ya puedo decir que el día puede que fue malo, pero no fue perdido. Hicimos algo. Entonces, tener ese mínimo te da cierta sensación de salvación muchas veces, y de poder dormir un poco con la conciencia un poco más tranquila. Y también ayuda un poco en la parte psicológica, porque la parte psicológica es súper importante. No es necesario ser muy duros con nosotros mismos, de hecho no está bien. Muchas veces vamos a incumplir cosas y podemos sentirnos que no servimos para nada, que somos unos indisciplinados, que no hacemos nada, y creo que les pasa a muchos, pero no es necesario. Muchas veces nos tratamos peor a nosotros mismos que como si tratáramos a un amigo. Entonces podemos imaginar que nos estamos consolando como si consolaríamos a un amigo, y simplemente darnos ánimo para hacerlo mejor la siguiente vez. Y todo se trata de tener paciencia, tener constancia, y finalmente vamos a ir mejorando. Poco a poco, pero vamos a ir mejorando eventualmente. Y también acá puede venir bien tener personas cerca que puedan apoyarnos, personas que incluso les podamos contar las cosas que hacemos, nuestros planes y eso. Y aunque los cumplamos o no, son personas que están ahí, y psicológicamente al decir algo, hay más probabilidades de que terminemos haciéndolo. Incluso más si es que incorporamos a otras personas en nuestras propias rutinas y hacemos cosas con ellas, disminuye la posibilidad de que terminemos sin hacer nada. Especialmente cuando esas personas comparten nuestras metas, nuestros objetivos. Y bueno, al fin y al cabo todo es un aprendizaje, y hay que tener paciencia. También hay que poder nosotros mismos darnos ánimos y poder ser nuestros propios fans, motivarnos, y poder incluso disfrutar de los pequeños éxitos de cada día. Tener un buen día es la gran cosa, completar las cosas que nos hemos propuesto. Y eso es lo que podemos celebrar nosotros mismos. Porque eventualmente, muchas veces, cuando hacemos cosas que para otras personas son lo máximo, pues para nosotros ya no lo son, porque son cosas que pueden ser normales. Entonces, hay una frase que dice algo así, parafraseando, cuando lo extraordinario se vuelve lo normal, significa que mejoramos. Entonces, eso también refleja un poco que muchas veces las cosas que son geniales, nosotros las sentimos como normal y ya no nos dan esa satisfacción. Entonces, a veces mirar atrás y ver lo mucho que hemos avanzado nos ayuda un poco a tener nuevamente un poco más de autoaprecio, que siempre es importante. Así que eso sería por el video de hoy. Espero que haya servido. También no sé si es que este tema sea de interés de alguno, porque creo que no he realizado ningún video sobre esto. Así que si les ha servido, pueden dejar algún like, compartir, suscribirse, y ya nos estamos viendo la siguiente semana. A todo esto también hice un post en la página web que pueden revisarlo, está el link en la descripción.